Jan. Sí, ¿qué tal, Cari Robert? Buenas tardes. Sigue esta teleserie, como lo hemos dicho, durante las últimas horas y los últimos días. Y como lo habíamos previsto, este sujeto arrancó al norte y lo hizo finalmente cruzando aparentemente un paso habilitado, que es lo más complejo en función a lo que hemos recabado durante los últimos minutos. También Hans Gondelmar también le va a entregar información respecto a aquello. Pero lo que tú dices, Cari, es súper relevante, porque se hizo una comisión de seguridad donde se invitó a una serie de autoridades en la Cámara de Diputados, esto en Valparaíso, para poder también hacerle preguntas a estas autoridades que se ven involucradas en este caso de este sicario. Y dentro de eso, posteriormente, el fiscal Valencia, fiscal nacional de nuestro país, da a conocer de que se va a realizar una auditoría a nivel nacional de todos los penales, en donde Gendarmería va a tener que entregar una lista en particular donde se dé a conocer aquellos internos, reclusos, que no esté comprobados así fehacientemente o al 100% de que la identidad que ellos se entregaron es la real, para que no ocurra lo que trascendió con, en ese entonces, Osmar Ferrer, ahora Alberto Carlos Mejía, y que ha cambiado también el panorama en torno a si estos sujetos dan o no su identidad real. Es eso lo que ha complicado aún más la situación, ha enredado aún más este hecho y se ha generado también un problema comunicacional. Acá hay un punto relevante dentro de esto, porque en el año 2023 el fiscal nacional hizo algo llamado como el criterio Valencia. Este criterio busca identificar directamente a todos los migrantes que se mantienen de manera irregular en nuestro país y que no tengan ningún tipo de identificación. Por ejemplo, algún tipo de DNI correcta, un RUT en nuestro país. Y de esta forma, ¿qué se hace? De que, en función a este criterio, quienes ingresaban a un penal tenían que tomarse las huellas. Esto pasaba en el registro de base de datos, y en paralelo el registro civil le otorgaba un RUT provisional para poder identificarlo, es decir, hacer este match de identificación también con las huellas. Pero acá uno empieza a tener las dudas respecto a lo que nosotros le comentábamos el viernes pasado sobre los delitos en el cual ya había sido imputado este sujeto en el año 2022. Si ustedes recordarán, ahí de hecho se hizo una detención que fue bastante relevante, porque pasó una audiencia de formalización e incluso se le pidió en ese entonces de que él tuviese una reclusión nocturna, esto en un centro Sename, el cual no cumplió. Y ahí nosotros nos preguntamos si se tomó o no las huellas. En el parte Carabineros dijeron que sí, pero parece que no estaba en la base de datos. Ahí hay una especie de vacío que hay que establecer desde ya qué es lo que ocurrió. Y ahora es eso lo que están tratando de evitar que vuelva a ocurrir. Se les vuelve a preguntar si es que hay una exactitud respecto a los nombres de los otros dos imputados, en este caso sicariato contra el comerciante BMX, y solo se han repetido decir que es parte de la investigación y que además es reservada. Por eso también genera también un poco la duda en torno a si están confirmadas la identidad de estos dos sujetos. De no estarlo, estamos básicamente en un panorama bastante parecido a lo que ocurrió con, en su entonces, Omar Ferrer, y hoy día lo que ocurre con Alberto Carlos Mejía Hernández, que a uno también empieza a confundirse con estos cambios de nombre que ha tenido y también de identidad. Pero ojo, hemos tenido antecedentes exclusivos que son relevantes en esta investigación, que da cuenta que posteriormente a su liberación siguió cambiando su identidad. Y esto lo hizo en Iquique. Se han dado a conocer algunos detalles que son bastante importantes de esta investigación. Una de ellas es que inmediatamente después de salir de Santiago 1, cuando se da su libertad de parte de Gendarmería tras estos oficios que emana el Poder Judicial, él se dirige a Estación Central y busca a un conductor. En este caso sería un conductor de aplicación, el cual le ofrece 2,5 millones para hacer el traslado desde Estación Central, es decir, desde la capital hacia Iquique, que son unas 22 horas de viaje aproximadamente, unos 1.800 kilómetros que tuvieron que recorrer, si es que en todo momento no pararon, al menos en algún punto, un servicentro, uno se preguntará. Si lo hicieron directo, son 22 horas de lleno de puro viaje, que son una gran cantidad de kilómetros. Sí. Llegan allá al día siguiente, que sería el día 11 de julio. ¿Ahí qué ocurre? Él por la hora no logra transportarse directamente hacia Arica, por eso él va al terminal de Iquique y termina comprando un boleto, un pasaje para el día siguiente, para irse a Arica. De esta forma, él termina pasando la noche, pernoctando en Iquique, esto en un hostal que está en el sector conocido como el Barrio Boliviano. Y posteriormente de ahí, al día siguiente, es decir, el día 12 de julio, se va a Arica a eso de las 3:30 de la tarde aproximadamente, y toma un viaje que va hacia Arica, ¿Jan? Que son 4 horas en bus, Robert,
y después de ahí se va en un taxi hacia el sector del complejo fronterizo, Chacayuta, donde termina cruzando como si fuese cualquier oro más. Ahora la pregunta es, cuando cruza ese complejo fronterizo, ¿lo hizo dando su nombre de Omar Ferrer o utilizó su verdadera identidad, la cual estaba limpia dentro del sistema? Claro, lo cierto es que haya sido una u otra alternativa, nadie levantó las alertas. O sea, aquí no hubo una alerta de migraciones ni de la Policía de Investigaciones, que es la que hace el control de la frontera, ¿no? Sí, por eso, antes de entregar el detalle de cómo finalmente pasa la frontera, quería ir al origen de cuando él cuando él pide este vehículo de aplicación, porque hay que destacar que en ese entonces, cuando él se sube a ese auto, todavía nadie sabía que él estaba libre. No sabíamos nosotros, los medios, no sabía ni siquiera el gobierno, no sabía la justicia, o sea, sabían que nadie sabía, no se había dado creían que estaba en prisión. O la cara de él, que ahora ya todas la conocemos porque ha salido todos estos días en pantalla, nadie sabía de eso. Entonces, el chofer que lo llevó hasta Iquique no tenía idea quién era. O al menos lo presumimos, pero igual cuesta creer de que alguien se preste para trasladar a alguien de manera urgente por 2,5 millones. O sea, al menos generan suspicacia, yo creo. Yo creo que si se le acerca a alguien, de que uno vaya y le dices... Exacto. Eso llama aún más la atención. O sea, al menos algo uno le dice, está arrancando de alguien. O sea, lo que uno al menos piensa en un principio. Sí, sabiendo, perdón, que un vuelo... Y ahora, Robert, una persona que quiera hacer ese traslado rápido, un Santiago-Iquique... Obvio. ¿Cuánto cuesta? ¿150 lucas? Sí, si es que si lo encuentra en oferta, en una de esas, unas 100, entonces, 120... La persona que te lleva en auto tiene que decir, oye, ¿por qué se está gastando esta...? Claro, está pagando prácticamente 10 veces más. Mucha plata. Hasta 20 veces más por el viaje. Tengo una duda. Si yo ahora en la aplicación de Uber, por ejemplo, pongo que quiero ir a Iquique... No, es que yo creo que hizo otra cosa. A lo mejor puso un viaje más chico, porque claro, yo creo que la plataforma no lo deja, pero yo creo que puso un traslado más chico y cuando llegó el conductor conversó con él. Y ahí le ofreció, porque si no tú no tienes cómo, además, imagínate pagar en efectivo y ponerle a la aplicación que tú vas a pagar en efectivo 2 millones de pesos por un traslado. Sí, no. O sea, no da. Pero yo creo que esto tiene que haber sido un acuerdo que toma él con el conductor una vez que llega el conductor a buscarlo. Aparentemente puede haber puesto una dirección más cerca, un traslado más corto y después conversa con él. Ahora, ojo con algo, él tiene que haber pasado por un lugar previo. Si no, ¿cómo recogía 2 millones de pesos en efectivo? ¿De dónde? ¿Con quién se junta? Sí. ¿Dónde los pasa a recoger? O sea, algo tiene que haber hecho entre medio. Claro, no fue directo. De hecho, perdón, Jan, si considerando que les pagaron 30 millones por matar a una persona, se dividieron el botín en 3. Es que no alcanzaron. No alcanzaron a los 30. Sí, pero solamente, o sea, los 2,5 millones era un cuarto de lo que le correspondía a él, si lo pensamos de esa forma. Se gastó 25% del servicio. Claro, pero tengo entendido que lo que alcanzaron a pagarle eran entre 4 o 5 millones de pesos. Sí. Y por lo tanto, parte de esa plata pudiera haber sido, ¿no? Pero él tiene que haber hecho alguna gestión entre medio. Mira, les quiero mostrar algo. Lo estoy haciendo desde la simulación de Catedral. Le voy a decir acá a Alex Cuadra que me ayude. Si se dan cuenta, en la aplicación de Uber no permite el viaje, ni siquiera sale el costo. No sé si pueden verlo ahí ustedes en pantalla. Sí, si esto tiene que haber sido una me salió lo mismo. Recién hizo lo mismo. Sí, lo estaba haciendo Roberto. Y lo está haciendo de otra plataforma. Entonces, para que no sigamos haciéndole publicidad. pero claro, estamos intentando en distintas aplicaciones. Claro, y no se puede, ¿no? Tampoco te deja. No. Ahora, es lo que de repente la gente hace, cuando muchas veces necesita un viaje más largo o tiene alguna emergencia y todo, conversa con los conductores, pero no a este nivel. O sea, era evidente que el señor en cuestión, que ya no sabemos ni cómo se llama, Alberto Carlos en este caso, para quedarme con el último nombre que dieron, pero eso no lo asegura nadie que sea real, evidente que andaba en algo extraño o a lo menos ilícito. Como decía Roberto, pagar 20 veces más por un traslado. Pero le puedo haber usado alguna excusa para subirse al auto y pagarle eso. Dice, oye, claro. Ahora, no tengo mi carnet de identidad, no me puedo subir al avión, necesito ir rápido. Espérense, tremendo problema en que está metido ahora el conductor. ¿Qué hace el conductor ahora? ¿Tiene que colaborar? Sí. Si no, lo van a buscar, ahora, lo van a encontrar claro, el Ministerio igual. Público lo puede contar hasta como cómplice. Es que ese es el tema. Y esa colaboración
¿pasa por devolver los fondos? Me pregunto yo, lo pongo sobre la mesa para que lo conversemos. ¿Pasa por devolver la plata? Claro, ¿o no? Conversando, o sea, o partiendo de que la base de este dinero es dinero ilícito y que partiría de este sicariato. O sea, estamos hablando de que no es un dinero de bien. Bueno, pero ahí tendrá que dar las explicaciones de si él sabía o no, si se puede determinar que fue cómplice. No, es que es evidente además que si él colabora en algún minuto con la investigación, lo primero que va a plantear es que él no tenía idea. Claro. Porque claro, uno dice, ¿cómo la persona no va a pensar que esto viene de un origen ilícito? Por lo que le están pidiendo, claro, pero eso es una suposición. Aquí es evidente que él va a declarar que no tenía ninguna noción de dónde venía la plata. Pusieron un arma en la cabeza y también y le puede haber dijeron, habido una amenaza por medio. Sí. ¿Qué se sabe de eso, Jan, del conductor? Sí, ahora, bueno, OC9 ya lo entrevistó. Por lo que tenemos entendido, ya tiene totalmente cotejado eso. Pero hay un antecedente importante acá. Hay que recordar que el 12 de julio él logra escapar del país. O sea, le costó 2 días desde la capital a llegar a Arica y ya estar en Perú. O sea, nada. Y nosotros, o sea, dice nosotros, la autoridad acá, la fiscalía, se dio cuenta de esto el 14. O sea, son 4 días y entre esos podemos decir que son 2 días de ventaja que tuvo reales desde que sale ya del país. Pero nosotros ya la semana pasada le decíamos que era muy probable que estaba fuera del país y por eso también se levanta esta alerta de la Interpol. Y que, bueno, ahí empieza a generarse las dudas de por qué también las autoridades actúan tan tarde. O sea, básicamente si la prensa no da a conocer esto, todavía no darían a conocer públicamente o transparentemente de que este sujeto salió del país. O sea, tiene que ir en respuesta de siempre a lo que nosotros vamos publicando. Y la idea es que no sea esa. Si estamos en un problema tan grave de transparencia, de instituciones que están viéndose afectadas, uno espera que sea un poquito más proactiva la comunicación de parte también de la autoridad. Si bien es una información de resguardo, es una investigación reservada, pero hay cosas o elementos que se pueden compartir claramente con la opinión pública. Ahora les quiero comentar algo que es relevante sobre esta cuestión. Dale. En específico lo que ocurre en el terminal de buses de Iquique. Él se inscribe porque los buses usualmente cuando son viajes un poco más largos le piden el nombre a uno. Claro. Para estar en una ficha en caso de un accidente de tránsito, lo que sea. Él rellena esa ficha, pero hace un cambio importante. Sigue utilizando el apellido Ferrer como el primer apellido de él, pero ¿qué ocurre? Él cambia sus 2 nombres de pila, es decir, que en ese entonces era Osmar. El segundo nombre no lo recuerdo. Y el segundo apellido también lo cambia. Alexander era el segundo nombre. Entonces, Osmar Alexander, eso. Muchas gracias, Roy. Lo cambia, su primer nombre, el de pila, y también el segundo. Y el segundo apellido también lo cambia. O sea, el único que mantuvo fue Ferrer. Y gracias a ese pequeño detalle, podríamos decir, es que personal de OC9 logró establecer de que estuvo en ese viaje, en ese bus. También revisó las cámaras de seguridad. Pero esto ocurrió el sábado pasado. Imagínense la cantidad de tiempo que ya está adelantado este tipo. Entonces, si nosotros empezamos a cotejar la cantidad de tiempo que se requiere cruzar a Perú, a Ecuador y de Ecuador a Colombia, uno fácilmente ya puede cotejar, a lo menos, si es que siguió en este viaje sin freno, es que está o en Colombia o está en Venezuela. O sea, en base a la experiencia que ha ocurrido, son los 2 puntos que podría estar actualmente y es en eso donde ahora está trabajando la Fiscalía Nacional. De hecho, el fiscal Ángel Valencia dijo que tenía una excelente relación con las autoridades de esos países para levantar esta información. Antes de seguir conversando, quiero invitar a revisar, una conversación que hubo del fiscal Carrera, que es del fiscal jefe de Arica, que conversó con Radio Pauta durante esta mañana y dio a conocer un antecedente que es quizás obvio, pero es importante darlo a conocer. La permeabilidad que tiene la frontera en estos casos y el llamado de atención que hace acá Santiago a distintas autoridades de poner ojo, porque la fiscalización que ocurre en las fronteras de Chile no es tan solo para quienes entran, sino también para aquellos que quieren huir. Y en este caso, la permeabilidad de esta misma frontera hizo que en este caso este sujeto arrancara de una forma muy fácil. Los quiero invitar a revisar esos antecedentes y posteriormente seguimos analizando más detalles que hemos sabido durante las últimas horas. No debería haber estado. Más allá del análisis que se haga, si hay dolo, si esto es corrupción, hubo alguna intervención distinta, lo cierto es que acá el Estado de Chile ha cometido una negligencia que es grave. Eso creo que hay que
decirlo con todas sus letras. Eso es así. No miramos solamente a esas instituciones, miro la mía también. El gran temor que tengo desde que asumí el cargo el año 2021 es que sea mi propia organización, Fiscalía y en particular Arica, la que pudiese ser cooptada, porque estamos inmersos exactamente en la misma realidad. O sea, que el fiscal tenga el temor de que su misma organización haya sido cooptada por el crimen organizado, no da seguridad de nada, creo yo. Es más preocupante todavía porque uno lo que espera son certezas como ciudadano, ¿no? Del Ministerio Público lo que uno espera es que el Ministerio Público diga con toda propiedad: nosotros hemos chequeado a cada uno de nuestros funcionarios a fin de que se detecte cualquier permeabilidad por parte del narcotráfico. Pero no la incertidumbre con la que habla el fiscal regional de Arica. Pero esto, Karina, me extraña menos que haya funcionarios en la frontera cooptados por el Tren de Aragua, por ejemplo, a que esto que estamos sospechando ahora, que haya funcionarios de gendarmería que podrían ser parte de una red de corrupción para dejar en libertad a delincuentes como estos. Es que cada vez está llamando más la atención las circunstancias en que él escapó, en que salió y ahora en que escapó. Porque se habla de que él cruzó la frontera por un paso no habilitado, pero que si lo hubiera hecho por el paso oficial, no hubiera tenido ningún problema. Y aquí me quiero detener solo un segundo para plantear por qué este señor no tenía orden de arraigo. Una cosa es el correo electrónico que se envía a Gendarmería diciendo que esta persona ya no está en prisión preventiva, sino que queda en libertad. Pero se supone que esa persona, aunque haya quedado en libertad, estaba siendo objeto de investigación. Por lo tanto, arraigo tenía que tener. ¿O no tenía ni siquiera orden de arraigo? Pero es que supuestamente tiene que estar en la cárcel. No. Entonces, si estaba en la cárcel... Pero se supone que debieran haber dictado las dos medidas, creo yo. O sea, generalmente, aunque tengan prisión preventiva, para resguardarse, el Ministerio Público y la Justicia decretan el arraigo, porque de esa manera, aunque el señor escape... Aunque estés en la cárcel, ¿lo hacen? Sí, a veces lo piden las dos. La gran mayoría del tiempo la piden las dos. ¿Por qué? Porque aunque el señor escape, tú tienes el respaldo de que no va a poder cruzar la frontera, por lo menos va a haber una alerta, cosa que en este caso, al parecer, ya no existía. No existía. De hecho, el oficio que se termina realizando y también los comunicados que se generan posteriormente por correo, cuando se le entrega esto a Gendarmería, que dice que lo último que reciben como actualizado, dice que se elimina la prisión preventiva y se decreta la libertad. O sea, con eso se elimina cualquier tipo de medida cautelar. No había más que eso. O sea, decía, de prisión preventiva pasa a libertad. Entonces, cualquier policía que pudiese revisar el sistema le va a salir esa información. Al menos eso es lo que nosotros entendemos en función a lo que indicaba el Poder Judicial. Que hay que recordar que el Poder Judicial habló cuando se supo esta información y eso es lo único que han dicho. Uno esperaría de que de la institución hubiese algún vocero o al ministro de la Corte que explicara el proceso paso a paso de cómo se llevan a cabo estos tipos de diligencia y también cómo fue el caso. O sea, han pasado varios días desde que ocurre esto, ya se hizo una auditoría probablemente, y está este proceso de investigación interna o administrativo. Y claro, la idea es que ellos explicaran, porque en común de las personas no tienen idea y no tienen por qué saberlo de cómo funcionan estas comunicaciones, y para explicar este proceso y si es algo que ha ocurrido con anterioridad o no, o es un hecho que ocurre finalmente ahora con esta magistrada y que termina generándose este problema, después posteriormente estas comunicaciones, que si uno es abogado del diablo, uno dice, son una serie de errores que son muy perfectos y que en algún punto si que se logra establecer algún tipo de coima o corrupción, dentro de todo suena como una serie de errores que se dieron justamente de una forma tan perfecta para que ocurriera directamente esta situación. Claro. Y que se decretara la libertad. Eso es lo raro de esta investigación. Y el problema es lo demasiado perfecto. Porque ¿no será que tanta perfección habla de algo preparado? ¿O de personas que pudieran estar facilitando cada uno de los pasos? A ver, está Hans en Arica. Un gusto saludarte, amigo, porque, bueno, finalmente el sicario llega hasta justamente Arica para finalmente ya escapar a Perú. Y me gustaría que nos cuentes, Hans, qué detalles se conocen acerca de cómo pasa la frontera. Porque por lo visto no lo hace por el paso oficial, pasa por el costado, pero lo que recién decía Karina, si hubiera pasado por el paso oficial... ¿Lo hubieran parado?
tal vez pasaba igual porque a esa altura ya todavía no se sabía que el sicario estaba libre. Hola, Hans. Hola, ¿qué tal, Cari? Gusto saludarlos. Sí, estamos justamente en la ciudad de Arica, Puerta Norte. Es justamente el último punto donde estuvo el sicario venezolano antes de partir rumbo con destino al vecino país de Perú. Estuvo durante la jornada del día sábado precisamente en este lugar donde logra contactar a un conductor de locomoción colectiva, y es esta persona quien finalmente termina trasladando hasta hasta el sector de la frontera de Chacayuta. Nosotros hemos podido reportear durante esta jornada, hemos podido obtener una cantidad de antecedentes variados respecto a este hecho, pero hay un punto bien importante porque hay testigos que señalan que este sujeto llegó solo a bordo de un bus que provenía desde la ciudad de Iquique, llega durante la jornada del día sábado a este lugar, se queda merodeando en este lugar un par de minutos y él se percata justamente de que habían unas personas que estaban a puertas de poder tomar un taxi de locomoción colectiva con destino al sector fronterizo. Él se habría percatado de esta situación y es en eso cuando decide finalmente colarse en este grupo de personas que eran todos ciudadanos migrantes con situación migratoria irregular en el territorio nacional, y de esta forma finalmente abordar este taxi de locomoción colectiva. Este vehículo lo traslada no precisamente hasta el complejo fronterizo, sino que lo deja metros antes de llegar precisamente a este lugar, y es por ello que se están realizando diligencias en la ciudad de Arica. Pudimos conversar con los locatarios de este lugar y ellos nos señalaban, que ya vino personal de la Policía de Investigaciones y también del OS9 de Carabineros, han realizado diligencias, levantaron ya una serie de cámaras de registros audiovisuales que podrían posicionar precisamente a este sicario venezolano, pero también se han levantado ya diversas declaraciones de testigos que son finalmente las más claves en este proceso investigativo. Claro, ahora estos sujetos que estaban en el colectivo, ¿pretendían cruzar la frontera también, salir de Chile de manera irregular? Sí, estos sujetos, de acuerdo a versiones que no han señalado testigos, son personas que buscan abandonar el país de manera irregular, por ende contratan también una serie de locomoción que no llega precisamente hasta la frontera o que no cruza finalmente el complejo fronterizo. Son vehículos que llegan hasta el sector fronterizo, pero no entran, no terminan entrando ni tampoco llegan, por ejemplo, hasta la línea de la Concordia. Entonces, los testigos lo que ellos nos señalaban y nos daban cuenta acá en la ciudad de Arica es de que esta persona llega hasta este sector e incluso él junto a otros 3 pasajeros que eran justamente los que iban a bordo de este vehículo de locomoción colectiva fueron controlados por personal militar en este lugar. 2 de ellos no logran pasar hacia el complejo fronterizo, pero otros 2 sí logran entrar. Entre ellos está este sicario venezolano y otro de los pasajeros que iba también a bordo de este vehículo. Hay antecedentes que se están analizando por parte del OS7, OS9 de Carabineros, que tiene que ver justamente con que si es que este hombre tenía algún vínculo con el resto de los pasajeros, si es que se conocía o si es que finalmente solo se terminaron encontrando en este terminal ubicado acá en la ciudad de Arica. Hans, ¿y se sabe por qué los otros 2 sujetos no pudieron pasar y el sicario y otro del grupo sí pudo pasar? Claro, había un taxista que accedió a conversar con nosotros en off. Él nos decía que, de acuerdo a lo que ellos sabían, es que estas 2 personas fueron controladas por el personal militar y posteriormente fueron controlados por personal de la Policía de Investigaciones. Y en eso, personal de migración habría detectado de que ellos estaban con algunas prohibiciones de abandonar el territorio nacional y además tenían que pagar ciertas multas. Por ende, estas 2 personas, que eran parte del grupo de 4 pasajeros que entre ellos iba este sicario venezolano, terminan devolviéndose a la ciudad de Arica, pero los otros 2, que es este sicario venezolano con un tercer pasajero, terminan finalmente cruzando la frontera. Hay muchas interrogantes porque no se sabe si es que cruzan la frontera de manera irregular,
con documentación falsa, o si es que finalmente termina cruzando la frontera por algún paso no habilitado o quizás coimeando a algunos de los trabajadores que están justamente en el complejo fronterizo, que son justamente las cosas que se pueden ir dando en todo este contexto. Y esto ratifica lo que tú cuentas, Hans, que él no tenía orden de arraigo. Lo controla la Policía de Investigaciones, lo controla personal del Ejército. Y fíjate que del grupo de 5, del grupo de 5, él no está dentro de a los que les impiden el paso. O sea, más encima los dejan pasar, los fiscalizan efectivamente. Hay que ver qué identidad mostró ahí. ¿Qué identidad mostró? ¿Qué pasó a buscar aparte de la plata en efectivo con la que pagó el traslado? Si a lo mejor tenían pasaportes falsos, identidades falsas preparadas, algún tipo de documento. Pero lo cierto es que arraigo con huella dactilar incluida no había por ninguna parte, que era otra de las interrogantes que teníamos la semana pasada. ¿Por qué no le habían tomado las huellas cuando lo formalizan? Si él estaba formalizado ante la justicia por un delito que no es perdón por lo que voy a decir, creo que es suficientemente grave el robo de gallinas, pero este no es un robo de gallinas. Sí. O sea, esto es homicidio, él está siendo investigado por sicariato en el contexto del Tren de Aragua, de una organización del crimen organizado que permea y ha permeado la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, tomarle las huellas era el desde, ¿no? Ahí el día que se le hizo la formalización. El día que lo formalizaron. Ahora, Hans, debe haber sido un momento muy tenso para el sicario que estaba escapando de nuestro país cuando lo controla personal militar ahí, porque, claro, él hasta ese entonces no lo estaban buscando, pero él sabía perfectamente el delito que había cometido y en cualquier momento iban a saltar las alarmas acerca de su liberación, de que no fue una liberación regular desde la cárcel acá en Santiago. ¿Qué has sabido tú, Hans, respecto a qué tan fácil es llegar ahí a ese paso fronterizo y en vez de pasar el control oficial, simplemente darse una vueltita por el costado? Muy fácil, en realidad, chiquillos. Nosotros hicimos el ejercicio, nosotros hicimos el trayecto completo que él realiza cuando sale desde Iquique. Desde que abandona justamente una residencial en el barrio boliviano, luego se traslada hasta el terminal de Iquique y luego él empalma desde Iquique rumbo a Alto Hospicio, posteriormente hacia la comuna de Guara y de ahí con dirección hasta este punto, el terminal de buses de la ciudad de Arica. ¿Cuántos kilómetros son esos? Todo el recorrido que nosotros realizamos son aproximadamente 350, 370 kilómetros entre Iquique y Arica. Yo pensé que era menos. Nosotros hicimos todo el recorrido durante la madrugada y efectivamente no habían controles. Pasamos sin ningún problema, ningún tipo de problema, ni control, fiscalización. El control de Guara. Después, posteriormente, llegamos al control de Cuya, lo mismo, no había control. Y después nosotros también hicimos el ejercicio de trasladarnos, por ejemplo, hasta el punto fronterizo de Chacayuta. Y en Chacayuta, antes de llegar al complejo fronterizo, está también la cuarta comisaría, pero tampoco vimos un control. Por ende, no vimos un fortalecimiento, por ejemplo, de la labor fiscalizadora o de la labor de control en esta zona. Si hay un sicario suelto, lo lógico es que debiese haber más policías quizás, o una mayor presencia de autoridad fiscalizadora, con mayor registrando razón a las personas, realizando... Sí, pero es que no se sabía que estaba libre. No, porque lo hicieron ahora. Claro. Lo hiciste ahora, el recorrido. Claro, el trayecto nosotros sí lo hicimos anoche. Desde Iquique llegamos hasta Chacayuta completo y no fuimos pasados por ningún control ni de carabineros. Había sido un control del ejército, pero metros antes de llegar precisamente al complejo fronterizo de Chacayuta. Es justamente ese donde habría sido el punto donde él es fiscalizado por personal militar. Nos dicen que ahí lo anotan en una planilla muy artesanalmente y luego acceden hasta el complejo fronterizo de donde ya deben realizar sus trámites migratorios. Claro. Pero lo que no sabemos, que también es un punto bien importante que decía Jan Muñoz, que él se traslada acá utilizando solamente uno de los apellidos que comúnmente conocemos, que es Ferrer. Claro. Pero él se cambia sus dos primeros nombres y también su segundo apellido. Entonces, ahí está interrogante aún abierta. No sabemos si es que él, cuando es fiscalizado por personal del ejército, presenta esa identidad o se presenta con algún otro tipo de identidad.
porque si lo hizo de esta manera, bueno, ahí se explica entonces por qué termina finalmente burlando tan fácilmente los controles fronterizos. Claro, y aquí el tema de fondo también es la precariedad que tiene nuestro Estado en los controles fronterizos. Ni siquiera cuando hay un prófugo por sicariato se fortalecen las fronteras. A esto mismo apuntó el gobernador de Arica, Diego Paco, lo vamos a escuchar. O una negligencia. Es el reflejo brutal de cómo estamos enfrentando a las bandas del crimen organizado, con fronteras débiles, con instituciones superadas y un gobierno que siempre llega tarde. Así no se gana esta batalla. Hace un año tendría que haber terminado la modernización del complejo fronterizo Chacayuta y todavía ni siquiera ha comenzado. Es vergonzoso. Es hora de que el ministro de Seguridad deje de actuar como opinólogo de la contingencia y que el presidente debe dejar de jugar con la seguridad nacional. Necesitamos acciones concretas. Wow, durísimas las palabras ahí del gobernador de Arica. Dice que el ministro de Seguridad deje de actuar como un opinólogo. También le manda un mensaje al presidente Gabriel Boric. Ya en un ratito volvemos contigo, Hans, para conocer detalles de este paso del sicario venezolano por ahí el paso fronterizo de Arica. Volvemos con Jan, volvemos contigo, Jan. Seguramente estabas escuchando todo lo que contaba Hans acerca de esta... Esto es un escándalo, ¿no? Que se haya podido escapar tan fácilmente. Hubo un control militar, ya no sabemos qué identidad pudo haber dado en ese control, sí, pero finalmente logra burlar todos los controles y salir de nuestro país. Ya, pero lo que plantea el gobernador es gravísimo, porque aquí nosotros estamos ante un caso donde hubiéramos esperado que se hubiera fortalecido la frontera, por lo menos como repercusión de la huida del sicario. Pero eso, lo que nos contaba Hans, no ha ocurrido. Hans hizo este recorrido hasta el paso fronterizo Chacayuta anoche y no se encontró con ningún control. Y por otra parte, el gobernador habla aquí de un proceso de modernización en ese paso fronterizo que tendría que haber terminado hace un año. O sea, tendría que haberse hecho ya la modernización y ni siquiera ha empezado. O sea, está absolutamente atrasado, el Estado está al debe, y aquí lo que llama la atención también es que hay un descontento evidente por parte de las autoridades locales, Jan. O sea, el gobernador está planteando que aquí el gobierno central evidentemente no se ha preocupado del paso fronterizo del extremo norte de nuestro país. Habla de una serie de medidas que no se han tomado, ni siquiera por esta contingencia. Y eso hace de la situación aún más grave. O sea, este es un problema adicional que se viene a sumar al hombre de las 1000 identidades, que se cambia de identidad como quien se cambia de ropa y que pareciera tener detrás todo un aparataje que lo ayuda a escapar. Esto habla de que, como él, pueden haber escapado, ¿cuántos sin que hayamos tenido registro? Sí, y quiero sumarle algo más, el tema de la auditoría que ahora pide dentro de esta comisión a Gendarmería, de caso por el criterio Valencia, sí, pues. Da cuenta ese mismo antecedente de que al parecer Gendarmería y la justicia en general, para no individualizar una pura institución, no tienen ni idea quiénes finalmente están bien individualizados o tienen su nombre correcto, no, y que ahora están recluidos en un penal. O sea, ¿cuánta gente puede ser? Al menos... Tengo acá el dato de que daba el ministro de Justicia de la cantidad de gente que ha sido inscrita tras este criterio Valencia, que además se puso una sede del registro civil, podríamos decir como una oficina pequeña, en el Centro de Justicia acá en Santiago para agilizar aún más el proceso del RUT provisorio. Y daba a conocer de que son al menos 18.000 personas que están indocumentadas en nuestro país, que pasaron por ese proceso desde 2023 a la fecha. Claro. Es una cantidad muy grande, porque estamos hablando de 18.000 que incurrieron en un delito en el cual posteriormente fueron llevados a un recinto penal. Eso es lo más complejo de este caso. Y lo otro a sumar, Cari, lo que nos dijeron desde personal también de Carabineros también es que ellos, cuando saben toda esta información, que suele ser entre el 14 al 15, el GOPE va a Estación Central a reventar el domicilio, podríamos hacer este allanamiento,
donde él había dejado Osmar Ferrer, como se llamaba en su entonces, o Alberto Carlos ahora, en la audiencia de formalización, que corresponde al departamento también de la polola de él. Llega el GOPE, pero claramente no estaba ni siquiera él, tampoco estaba la polola, ella se había ido. Y ahí da cuenta también de lo tarde que hemos llegado, como, hablando como institución, por cierto, a todo. Y lo fácil que fue para él filtrar todo, o sea, salir de Santiago 1, de que nadie la haya fiscalizado desde Santiago hasta Iquique, son 1.800 kilómetros, donde no se le hizo ningún tipo de fiscalización, o si se la hizo, se le permitió. Lo frenan, ¿no? Sí. No, y acá uno puede entender que no tengan la identidad de un delincuente, de alguien que llegó de Venezuela, y Venezuela no facilita los datos. Pero acá el agravante es que a este sujeto ya lo habían detenido y ya tenían sus huellas dactilares. Entonces, si habrían cotejado sus huellas, habrían sabido desde un primer momento quién era. No, es que ahí yo tengo una diferencia. Yo creo que nunca le han tomado las huellas. Queda en evidencia que no le habían tomado las huellas porque pero si no supuestamente se las habían tomado cuando lo detuvieron la primera vez. No hay certeza de aquello. Él ha pasado dos veces antes, claro, y no hay certeza de que le hayan tomado las huellas, porque si hubiera habido un registro dactilar, ahora cuando lo detienen por tercera vez hubieran cotejado esas huellas anteriores con las huellas de ahora. Bueno, habría que ver si existe ese registro de las 2 veces anteriores. Y ella tendría RUT. Tendría un RUT provisorio al haberle tomado las huellas. A lo menos hubiera tenido un RUT provisorio. Entonces, es extremadamente delicada la situación y, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de todas las repercusiones que puede generar, pero esto habla de una precariedad enorme. Enorme y no solamente reducida a este caso. Si hoy día se le está pidiendo esta auditoría a Gendarmería, quiere decir que la situación podría llegar a ser aún peor.